Bueno, en primer lugar me gustaría darles la bienvenida a los presentes y agradecer muy especialmente al disertante que nos acompaña esta tarde, al profesor Carlos Guillermo Varas, por hacernos un hueco en su agenda el día de hoy. Debo confesarles que la actividad de esta tarde me supone una gran satisfacción personal, no solo porque comparto con el disertante nuestro país de procedencia y nuestra afición al mate, sino también por la trayectoria y el prestigio del profesor Varas. Por este motivo, recibieron el Centro de Investigación para la Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca es en verdad un privilegio. Como hemos anticipado hace unos minutos, la conferencia de esta tarde se titula Sistema Republicano de Gobierno y su realidad en Argentina. El profesor Varas combina sus estudios en la academia y su actividad docente con su trabajo profesional en ejercicio independiente de la abogacía desde hace ya muchos años. Es profesor titular de la asignatura Instituciones de Derecho Público y Derecho Público en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste. Se ha especializado en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad de La Cuenca del Plata. Es autor de numerosas obras, entre las cuales puedo señalar Autoridades Federales, Tratado de los Recursos, Reforma Constitucional, Principios Económicos y Políticos de la Revolución de Mayo. Fue también integrante de jurados y llevó actividades de evaluación en el ámbito universitario. Además, se desempeñó como abogado, recibió, bueno, como ya mencionaba, por la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, y es socio del Estudio Jurídico Varas de la Ciudad de Resistencia, el cual fue fundado en el año 1958. También fue conjuez federal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco en el año 2016, conjuez del Superior Tribunal de Justicia del Chaco entre los años 2017 y 2019. Fue asesor del directorio del Banco de Corrientes hasta fines del año 2019. Desarrolló actividades de gestión universitaria, tales como ser consejero del Consejo Directivo por el claustro de profesores titulares, elegido por los periodos 2012 a 2016 y 2016 a 2020. Bueno, seguramente con estas pocas líneas no hago justicia a su trayectoria, profesor, pero quiero que sepa que lo recibimos con todo nuestro reconocimiento, que es un verdadero placer contar con su presencia esta tarde, y no me queda más que reiterar nuestro profundo agradecimiento por dedicarnos estos minutos, y sin más le cedo la palabra. Bueno, Ayelén, quiero agradecerte por tus palabras. La verdad que es una satisfacción muy importante poder compartir contigo y con todos los presentes algunas ideas que son producto de reflexiones constantes en temas que son objeto de una lectura casi diaria, no solamente a través de lo que es la doctrina, la jurisprudencia, sino la realidad tal cual es. En tu persona quiero agradecer al Centro de Investigaciones para Gobernanza Global por la invitación y hecho que considero sumamente auspicioso, teniendo en cuenta que si bien somos del mismo lugar de origen, Salamanca para nosotros, los argentinos y los que estudiamos Derecho, tiene un reconocimiento muy importante por ser una universidad de sumo prestigio, y el solo hecho de poder acceder a emitir algunas ideas nos parece, o me parece a mí, algo muy importante en mi trayectoria, ya bastante dilatada, pero que me permite exponer ideas constantemente en distintos ámbitos. Cuando recibí la invitación, pensé inmediatamente en la República. Pensé inmediatamente en la República y fundamentalmente en nuestra República Argentina, que más allá de las noticias y el conocimiento constante que puede existir en todo el mundo, tiene particularidades. Y después de haber elegido el tema, me pregunté, ¿no me habré metido en un problema eligiendo este tema tan amplio, tan extenso en sus posibilidades y consideraciones? Y me respondí yo mismo, porque suelo hablar conmigo mismo, que en realidad es el tema porque nuestro sistema institucional argentino, que tiene una raigambre republicana
extensa, nos permite a nosotros reflexiones que son importantes. También me pregunté, ¿pero será atinado hablar sobre una realidad institucional de nuestro país y extender esta realidad a otros países? Creo que sí, y nunca más actual las palabras de Tolstoy cuando habla de pinta tu aldea y pintarás el mundo. Y creo que esa es la finalidad. Yo, al igual que Ayelén, provenimos de una ciudad del norte de la Argentina, una ciudad que está lindera a la ciudad de Corrientes, que al igual que la ciudad de Resistencia, conforman la sede de la Universidad Nacional del Nordeste. Dos capitales provinciales de un horizonte aproximado al 1.000.000 de habitantes y que están enmarcadas en una realidad sociopolítica importante. Cuando recién inicié mi carrera docente, los programas establecían la diferencia entre economía y política, y en realidad son diferentes o son cosas consecuentes o son posibles de examinar bajo distintos puntos de vista. Creo que no, y de alguna manera la ubicación geográfica que les he planteado me permite o me demanda necesariamente exponer algunos datos que nos ponen o nos permiten determinar en una sociedad que está en una crisis económica importante. Los últimos datos del INDEX del primer semestre del 21 nos impone a nosotros que los hogares bajo la línea del umbral de la pobreza ascienden al 31,2%, con una población bajo el nivel de pobreza del 40,6% y niveles de indigencia del 10,7%, con niveles de desempleo que van del 9 al 10%. Es decir, esta es nuestra realidad, que se acentúa aún más en el lugar en el cual yo vivo, en el Gran Resistencias, en el cual la pobreza alcanza escalas relacionadas con el 54%. Es decir, estamos en un lugar pobre, en un lugar en el cual se hace difícil obtener los elementos básicos relacionados con la supervivencia. Por supuesto que los niveles de indigencia y de pobreza están enmarcados en una situación macroeconómica complicada, que contempla inflación del orden del 50% anual, atrasos en los servicios, en las tarifas públicas, reservas líquidas negativas del Banco Central, caída del salario real y situaciones que hacen de difícil encuentro en las distintas posiciones políticas que interactúan no solamente en la provincia, sino en el país. La República como tal, yo creo que es, y de hecho, los últimos 2000 años así lo ha demostrado, uno de los sistemas más hábiles para conllevar la realidad, para conllevar la organización de un gobierno, para conllevar la comunidad que debe existir en un gobierno. Estos datos aislados que he mencionado no son antojadizos y a lo largo de mi exposición los iré replanteando y revisando, porque a la par de su exposición existen deficiencias en cuanto a las instituciones que son producto precisamente de las deficiencias económicas que le he apuntado. Siempre ha sido discutido o necesario de tener una resolución todo lo referente a cómo actúan las personas dentro de una comunidad organizada. Y la República creo que de alguna manera
es una de las formas que más se adecúa a dar esa respuesta. Así es que las instituciones perduran en el tiempo. De hecho, no son las mismas repúblicas, la griega, la romana o las repúblicas italianas del siglo V, en el cual la ciudad-estado aparecía como el centro fundamental, y las repúblicas del norte de Italia, bajo la forma de república, eran verdaderas oligarquías constitucionales. Por supuesto que la república como tal demanda una participación que muchas veces no es la correcta, y de hecho la historia ha trasuntado distintas etapas en este sentido. Así es que la participación nunca fue lo amplia que por ahí aparece hoy. No fueron plenamente populares, pues las organizaciones tenían caracterizaciones de determinados grupos que eran los encargados de tomar las decisiones. La necesidad también de una depuración a través de elecciones populares o elecciones por periodos, que las autoridades se sustituyan entre sí, son de alguna manera las necesidades que se fue planteando la República. Por supuesto, la aparición de distintas clases sociales a lo largo del tiempo, que fueron escalando posicionamientos, ya sea artesanos, banqueros, nuevos comerciantes, han demandado la necesidad de participar en la organización del gobierno, en la toma de las decisiones. De hecho, estas situaciones fueron progresivamente teniendo cabida a partir de la necesidad de crecimiento económico y una lealtad cívica de la población. Pero inversamente proporcional, cuando estas situaciones se van deteriorando o se van retrayendo, es decir, decadencia económica, dislate de las facciones, guerras, inconvenientes políticos entre ellos, hacen que se transformen las formas republicanas de deliberativas en formas que son reemplazadas por gobernantes autocráticos, ya sea monarcas, príncipes, soldados. La ciudad-estado como tal nos reporta a nosotros el problema de encontrar el equilibrio necesario, que está dado por cómo contener o cómo extender el ámbito a lugares que no son cabidos o que no permiten cabida a determinados grupos de personas. Así es que la demanda de participación hace necesario que a mayor cantidad de población, a mayor cantidad de territorio o amplitud del territorio, hace imposible una participación limitada y se requiere de una participación superior. Esto ni que hablar de las posibilidades que surgen con motivo de las alianzas o confederaciones que pueden existir. Sin duda, las principales herramientas que han dado ímpetu a la República fueron sin duda las fórmulas parlamentarias inglesas, que han permitido una representación popular. Por supuesto que la representación popular no siempre fue la adecuada, y a instancias de la realidad expuesta en 1831 por Alexis de Tocqueville en La democracia en América, cuando analiza la forma republicana americana, dice, epa, acá está la verdadera forma republicana, porque aparece la forma de representación como manera necesaria de obtener la participación en un gran territorio y la contención de la población. La representación parlamentaria, por supuesto, que no ha sido una de las creaciones más importantes
que hacen al funcionamiento y a la extensión de la República. Por supuesto que la participación tiene características paradojales, desde un primer momento en el cual estaba solo signada para determinadas castas, especies de individuos, para llegar a extensiones superiores. Pero esto no ha sido producto de una intervención mágica, sino que ha sido producto de una evolución constante y que ha sido sumamente lenta, con datos que son particulares. Por ejemplo, en Estados Unidos, el voto de la mujer o la participación de la mujer, ya sea desde el punto de vista activo o pasivo, la podemos encontrar recién en el año 1920. Pero por supuesto que existían determinadas grupos raciales que no tenían acceso al ejercicio del derecho político, y sobre todo acentuados en los estados del sur de América, de Norteamérica, en la cual la población americana recién obtiene estas posibilidades a partir de la Declaración de Derechos de 1974. Nuestro país es de avanzada. En 1945, a partir de 1945, los derechos de la mujer para participar, pero con datos curiosos. Por ejemplo, Suiza, que es la perfección, que es el reloj, que es el minuto y el segundo debidamente ubicado y localizado, reporta el sufragio o la voluntad universal en el año 1848. Pero resulta que las mujeres recién pueden ejercer derechos políticos a partir de 1971. La verdad que es algo bastante paradojal, teniendo en cuenta el desarrollo que han tenido. Cuando Dahl habla de la república, mejor dicho, cuando habla de la democracia y la identifica con la república, aparecen como un concepto, según él, un concepto idéntico o idénticamente tratado en la Convención Constituyente norteamericana, que los iguala, los identifica como casi como una misma cosa. A diferencia de Madison en el Federalista 10, él escribió escribió el Federalista en distintos tomos. En el tomo 10 habla de la democracia pura y la república. La democracia pura como una sociedad que se compone de un reducido número de ciudadanos que se reúnen y administran el gobierno. Y la república como aquellos gobiernos en que tienen por efecto el sistema de representación. Con lo cual, la representación en la conformación teórica, normativa de la Convención Constituyente, y luego con la formulación de Madison, que fue presidente norteamericano, hace soslayar la existencia de una democracia como una democracia pura, y la república como un gobierno representativo. Por supuesto que siguiendo a Stuart Mill, el padre de Stuart Mill, filósofo, él habla de que el gran suceso de la república ha sido y la democracia ha sido la de encontrar la representación como forma de instrumentación. Y que a su vez su hijo, Stuart Mill, después lo utiliza como manera o forma de trasladarlo o anteponerlo al funcionamiento del fascismo, de tal forma que aparece como una manera de contrarrestar las formas autoritarias, las formas rebeldes que van en contra de la voluntad popular. Es decir, que estamos en presencia de nuevas propuestas que son siempre la misma, o responden a la misma pregunta: ¿cuál es la manera más adecuada de organizarnos para poder tomar las decisiones? Y el pueblo no está ajeno a ello. Por eso hay que hablar de dos circunstancias que son fundamentales
que son el sufragio como una fórmula de conformar, de manifestarse, de producir, de actuar en los gobiernos, que por supuesto tiende a lograr la mayor inclusión. De hecho, en nuestro país no solamente está destinado el sufragio para los mayores adultos, sino que también se extiende a las personas de entre 16 y 18 años, con la diferencia que en esos casos el voto es facultativo. En nuestro sistema institucional el voto es obligatorio, es decir, la persona que no cumple con él tendrá una sanción, más allá de esa dualidad que la doctrina nacional constantemente explica de la dualidad entre deber-derecho. Es decir, es un derecho en cuanto a la participación, ya sea activo o pasivo, y deber porque aparece como una imposición con una sanción consecuente. Y la figura de las facciones. Fíjense que ustedes que Madison, cuando hablaba de facciones, se horrorizaba. Se horrorizaba porque decía que su exposición aparece como algo que busca un interés particular, un interés contrario al interés general. En el federalista. Pero nosotros tenemos que, más allá que después se encontró con la realidad, con semejante país, con semejantes extensiones, con semejante cantidad de población, que demandaba de un medio necesario para lograr la determinación o la ubicación popular. Sin lugar a dudas, el mecanismo, la vía es el partido político, que en nuestro caso tiene efecto constitucional con el reconocimiento de los derechos políticos de los partidos políticos a partir de la reforma de 1994. Es decir, que la voluntad mayoritaria es la forma de lograr la consecución de los fines republicanos. Por supuesto que esta situación tiene que tener algunas consideraciones, porque hay supuestos en los cuales el gobernante abandona el pacto que ha realizado a partir de la obtención de determinado número electoral que le permite el ejercicio del gobierno. El ejercicio del gobierno a través de la forma republicana demanda una constante retroalimentación entre el gobernante y el gobernado, entre quien le otorgó determinado caudal porcentual de intención para que él cumpla con la función de gobierno y la respuesta que debe ser consecuente. Fíjense qué pasan las cosas que pasan en nuestro país. Cuando se rompe este acuerdo, este pacto, y se desvía la voluntad popular hacia fórmulas totalmente distintas. El siglo XX ha contemplado una acumulación notable de procesos republicanos. La democracia ha sido considerada como un instrumento de organización gubernativa por excelencia. Y de hecho, después del 90-91, 1990-1991, con la caída del muro de Berlín, la necesidad de organización bajo estas fórmulas ha sido fundamental. De hecho, el siglo XXI nos ha encontrado con más de un tercio de los países regidos bajo esta forma, y con una cantidad de la población mundial equivalente a la mitad que está regidas por una forma equiparable, relacionada con la democracia. Por supuesto que este sistema tiene fallas, el sistema democrático tiene fallas, y a no dudarlo, cuando estas desviaciones son políticas, diplomáticas, militares, encontramos el antagonismo de economías centralizadas, ideologías con economías centralizadas que tienen centralizaciones políticas que se evaden de la realidad del vecino, que se evaden de la realidad de las demás democracias o de las demás formas de gobierno o de los demás países. Y tendemos a lograr necesariamente una economía más descentralizada,
con una información confortable, con niveles de educación alto, con facilidades para las personas, con inclusión y con Estado de Derecho. Son los postulados fundamentales para que una república cumpla con su finalidad. Y enmarcadas en lo que se denomina la economía de mercado. Cuando Dahl habla de la economía de mercado, que está equiparada a través de dos postulados, aspectos económicos y una cultura política relacionada con el reconocimiento de los valores que hacen al resguardo de los derechos y de la cultura de elegir a sus autoridades y ser representada por sus autoridades. No me voy a extender en la clasificación de Dahl cuando habla de democracia ideal y democracias reales, pero sí debo advertir algo muy interesante cuando habla Stephen Lewicki en su libro Así mueren las democracias, cuando habla de que hay un cortocircuito en los procesos democráticos que en determinadas circunstancias fallan o son afectados. Fallan o son afectados con motivo de haber abandonado la idea inicial. Y él habla de casos como el de Bush, de Trump, como un republicano después resulta que toman el Congreso y desconocen los resultados electorales, como una Venezuela que aparece con todas las características propias de una república, aparece cada vez más limitado en cuanto a la consustanción de los aspectos que la identifican, con seguimiento del periodismo, con seguimiento del adversario, si bien se mantiene por ahí la existencia de partidos políticos, estos partidos políticos no aparecen como una representación adecuada de la población y son equiparables a la voluntad única o voluntad de un solo partido. En Nicaragua, que ocurre lo mismo, más allá y yendo en contra de las ideologías, transformando democracias en autocracias. El sistema, hay un cuento o un chiste, o como ustedes quieran llamarlo, Carlos Santiago Nino, en su libro Un país al margen de la ley, hace referencia a que estaba Dios con su ángel o con su auxiliar, y resulta que cuando está creando el mundo, crea el mundo, el hemisferio occidental, la parte más austral del hemisferio occidental, y lo dota de llanuras, riquezas naturales, extensas orillas, extensas extensiones importantes desde el punto de vista marítimo, recursos hídricos importantes, llanuras, montañas, reservas acuíferas, es decir, todo lo que era posible lo puso en esa parte última. Entonces el asistente, el ángel que estaba con Dios, le pregunta: Señor, no es mucho lo que ha dado a este lugar, no con relación a otros lugares. Y entonces Dios le contesta: no, porque aún faltan que ponga a los argentinos. Es decir, esto que es un chiste es algo rudo, y de alguna manera nos pone a nosotros en una situación particular que, más allá de considerar que no sé si es, como dice Nino, si es lo adecuado, si es lo correcto, porque no somos tan ricos, no somos tan exentos de las condiciones particulares, sobre todo hoy, teniendo en cuenta que un gobierno está sujeto a las modificaciones de los valores de los commodities, que no tiene posibilidad de autoabastecerse de gas y de petróleo, que son elementos sumamente importantes, más allá de tener desde el punto de vista tecnológico 11 unicornios, pero no tiene
la posibilidad de autoabastecerse en otros procesos más importantes del punto de vista económico, que de alguna manera tienen influencia en los aspectos políticos. Y de hecho las pautas económicas así lo indican. Nuestra forma de gobierno es una república. Argentina es una república representativa. El gobierno es representativo republicano y es federal. Es decir, que tiene las características similares al federalismo de España. Por supuesto, no con los alcances, es un poquito más importante en cuanto a las facultades que le da la Constitución a las autonomías, a las comunidades en el 145, 146, porque nuestra autonomía tiene una imposición de determinados recaudos, pero se facilita la posibilidad de dictar su propia constitución sin la revisión y sin la modificación, sin la participación de ningún otro órgano distinto a la de las autonomías. Es una república en la cual se ha extendido considerablemente los derechos. Han sido extendidos los derechos con el reconocimiento de cláusulas que hacen a la democracia, que reportan a la democracia. Nuestro país ha tenido una evolución constante en su estructura de gobierno, a tal punto que el siglo pasado, entre el 30 y el 83, ha sido un vaivén constante de gobiernos cívicos y gobiernos militares que no han podido lograr un desarrollo de estabilidad institucional adecuado. A partir del 1983, la posibilidad de desarrollo se ha visto contemplada y de hecho, con todos los vaivenes, el desarrollo institucional ha sido adecuado. La reforma de 1994 ha dotado a nuestra Constitución de 1853-60 de una ampliación importante de derechos a partir de elevarse a una jerarquía constitucional los tratados sobre derechos humanos y en particular a los tratados de San José de Costa Rica sobre derechos humanos que hacen una extensión no solamente en cuanto a derechos, sino en cuanto a órganos. La Corte Interamericana tiene competencia en resolver cuestiones que le son impuestas a los Estados miembros en la base de un sistema interamericano de derechos. Por supuesto, desde el punto de vista orgánico, se pensó girar hacia un parlamentarismo, no del tipo de ustedes, de España, pero sí era la intención. Por supuesto que esta intención no se vio reflejada porque el presidencialismo que se pretendía atenuar no se hizo otra cosa que darle mayor fortaleza. Mayor fortaleza en tanto y en cuanto tiene las facultades, si bien aparece el jefe de gabinete como un ministro que se quiere parecer al primer ministro de ustedes, no actúa como nexo con el Congreso, no es el nexo del Congreso más allá de los informes que en el caso de nuestro país se dan tarde, pronto y nunca. El Poder Ejecutivo es sumamente fuerte. El Poder Ejecutivo tiene entidad suficiente para actuar, pero nuestra forma republicana tiene un sistema de control y contrapesos, que permite que la autoridad del Ejecutivo pueda ser limitada, y esto es muy importante, porque en tanto y en cuanto la autoridad del Ejecutivo que se encarga de ejecutar las decisiones y que tiene facultades de dictar disposiciones, aunque de declaraciones de necesidad y urgencia, puede ser limitado, y de hecho ha sido limitado. Nuestra organización también contempla órganos constitucionales de control, la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el reconocimiento constitucional del Ministerio Público, sumamente importante y sobre todo a partir de la necesidad de la implementación de un nuevo sistema penal en el cual el Ministerio Público sea titular de la acción penal, en la cual se bifurque, como pasa en la mayoría de las provincias,
la función de investigar y la función de juzgar. En esta representación es muy importante tener en cuenta que nosotros también tenemos una organización, en el marco de la organización federal, tenemos entidades autónomas que son las provincias, que tienen la posibilidad de dictar sus propias constituciones, son autónomas, dictan sus propias autoridades y convergen en el gobierno federal a través de aportar diputados, que son los representantes del pueblo, y al Senado los representantes de las provincias, uno con representación proporcional a la población y otro con representación fija, pero siempre tendiendo a lograr una representación que importe por lo menos una participación de la minoría. Un número de 3 por cada entidad autónoma, de los cuales 2 corresponden a la fuerza que hubiera obtenido mayor cantidad de votos y una a la que le sigue el número de votos. Nuestra forma republicana propicia, demanda y exige la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley es un postulado fundamental. Es un postulado fundamental y que hace a la necesidad de tratamiento de igual a quienes se encuentran en situaciones similares. Es la base de toda nuestra organización. La periodicidad de las funciones es otro elemento fundamental. Y cuando esta periodicidad quiere ser rota a partir de artilugios, más allá de lo importante que ha sido la Constitución en contener cierta alternancia o la posibilidad de alternancia, hay pícaros que utilizan fórmulas de correlacionarse o ubicarse como presidente o vicepresidente para burlar de alguna manera esta necesidad republicana de la periodicidad. La periodicidad es fundamental, la alternancia es fundamental. Y en este sentido es fundamental los partidos políticos, que ya no aparecen en una ley en nuestro sistema institucional, sino que aparecen en la Constitución. Los partidos políticos son instrumentos constitucional, transmisores o representantes de la voluntad popular. Son el instrumento fundamental para que la voluntad popular tenga posibilidad de ejercerse. La Declaración de Derechos, por supuesto, además de todo ese plexo normativo que son los tratados con jerarquía constitucional, nuestra Constitución es dichosa en tener un catálogo de declaraciones de derechos sumamente importante. La publicidad de los actos de gobierno, la responsabilidad de los funcionarios, y de hecho la responsabilidad de los funcionarios se cumple. Hoy tenemos, no sé si es bueno o malo, pero por lo menos es avisorar la existencia de una luz al fondo del camino, con la existencia de funcionarios condenados por delitos cometidos con motivo en ocasión del ejercicio de la función pública. Incluso de la más alta o de la casi más alta jerarquía institucional, como puede ser una vicepresidencia, con un vicepresidente condenado, con una vicepresidente con muchos procesos, presidentes de otros signos políticos investigados, más allá de las posibilidades o los vaivenes que esto demande. La realidad política hace que la realidad económica esté relacionada. Y de hecho, la necesidad de que exista un equilibrio entre las partes nos pone a nosotros en la exigencia de que tengamos una forma de alternar en el gobierno, y de hecho se ha implementado, tenemos primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que son las PASO, que son unas elecciones primarias que no son como las norteamericanas, sino que son unas elecciones internas, una forma anterior a la elección que se aplica tanto a nivel ejecutivo como a nivel legislativo, que en este momento
de auge del poder irrestricto del Ejecutivo, el pueblo ha tenido la posibilidad de participar y tomar sus decisiones. Ha tenido la posibilidad de tomar sus decisiones y contrarrestar de alguna manera esta decadencia que en algún momento nuestra república va a conllevar o que va a retroalimentar. Nuestra república es institucionalmente sana porque existen las formas o mecanismos de depuración y estas formas, mecanismos de depuración funcionan. De hecho, una manera adecuada para ello es el equilibrio, es el control, es la necesidad de que haya tolerancia mutua, que se acepten los distintos miembros o partícipes de la voluntad popular como adversarios legítimos y que no exista conflictos personales que impidan el desarrollo constitucional. Hay que ver, pero en este sentido es muy importante reconocer la función judicial. La función judicial en el marco de una república en la cual el equilibrio de los poderes es fundamental, sobre todo cuando coinciden en un mismo signo el Ejecutivo, una de las cámaras está impregnada o tiene mayoría por la cual puede sesionar y tomar las decisiones importantes, no las súper importantes para las cuales necesita mayoría agravada, pero sí las importantes y de funcionamiento, como es el Senado. Desde 1983, el partido gobernante actualmente tiene la voluntad de quórum propio en el Senado, con algunas situaciones en que esto no ha ocurrido. De hecho, los resultados de las PASO hace 15, 20 días permiten vislumbrar que de mantenerse en la elección general del 14 de noviembre, esta situación se iría modificando. Pero el Poder Judicial es fundamental como contramayoritario y la necesidad de que se mantenga en los términos en que funciona y no que sea un órgano, no que sea un poder electivo similar, sino mantenerlo como fue en Estados Unidos, mantenerlo con un mecanismo de designación que sea adecuado y que no tenga desviaciones, pues de hecho en algunos casos existe. La designación de jueces en el periodo que va del gobierno anterior, que culminó en 2019, y este gobierno, que empezó en 2019 y ya lleva casi 2 años, la designación de los jueces tuvo algunos ruidos que no permiten que la excelencia tenga posibilidad de extenderse y por ahí se va a situaciones que no son queridas. Pero bueno, es producto de la necesidad de que la institucionalidad se gane con más institucionalidad. De hecho, nuestra organización federal tiene órganos judiciales locales de las entidades autónomas y órganos federales, judiciales federales. La diferencia está determinada en cuanto a competencias en el instrumento constitutivo, en la Constitución, que dice, a partir de la delegación que han hecho las provincias al gobierno central, se distinguen cuáles son las facultades provinciales desde el punto de vista judicial y cuáles son las cuestiones judiciales desde el punto de vista federal. Pero tenemos un máximo tribunal judicial que es la Corte Suprema de Justicia, es un órgano eminentemente jurídico que es el encargado de resolver en definitiva toda cuestión en las cuales exista una posibilidad de afectación de los principios constitucionales y convencionales. La incorporación del sistema en el sistema interamericano de derechos hace que nuestra Corte tenga que hacer, nuestra Corte y nuestros jueces, porque es difuso el control, es judicial el control constitucional y no solamente es constitucional, sino que es convencional. Y de hecho la Corte lo cumple. Hoy las desviaciones del poder ejercido, el poder temporal en el ámbito de la República es contenido por la Corte.
La Corte, de hecho, ha tenido el equilibrio, la prudencia y la necesaria satisfacción de aquellas cuestiones. Por ejemplo, en educación, en el año 2020, la Corte ha resuelto las cuestiones sobre educación durante tiempo de pandemia. ¿Por qué el gobierno federal va a resolver lo que es una materia propia de las entidades autónomas? Ciudad de Buenos Aires contra gobierno federal, contra gobierno nacional, por el cual la Ciudad de Buenos Aires, como autónoma, podía dictar sus planes de enseñanza educativa y podía organizar el funcionamiento de ella. Los mecanismos de circulación territorial es algo muy importante en la República, aún en momentos de emergencia, porque tiene que ser razonable, porque tiene que ser adecuada, y que en nuestro caso, de alguna manera, no lo ha sido. No lo ha sido, pero ¿quién estuvo para salvarnos? La Corte. En Maggi contra provincia de Corrientes, en Lee contra provincia de Formosa, ha establecido las pautas de la razonabilidad, ha puesto límite a la autoridad irracional de determinadas autoridades provinciales. La circulación es fundamental en una república. A no caber duda que ella es la base fundamental de su funcionamiento. La posibilidad de resguardar los derechos. Toda persona puede ejercer los derechos. Está legitimada. Y de hecho la Corte en el año 2015 lo ha dicho en Colegio de Abogados de Tucumán contra Honorable Corte, contra Honorable Convención Constituyente de Tucumán, metiéndose en cuestiones políticas. Ya no hay un límite, la Corte es el límite, la Corte es el intérprete, es el último intérprete, la Corte es quien nos va a proteger de que la forma republicana, más allá de los problemas económicos existentes, que sin duda se van a solucionar, tengan un adecuado marco institucional para que ello ocurra. La designación de jueces, ya lo he mencionado, tenemos pronunciamientos de la Corte sobre las subrogancias y traslados. Fíjense ustedes que como una forma pícara, porque somos pícaros los argentinos y buscamos las maneras de trasladar los jueces y no tener los problemas propios de la incongruencia que esto resulta, porque afecta un elemento fundamental de la legalidad, que es la del juez natural, y se ha expuesto en ese sentido. La Corte ha hecho un verdadero reglamento de cómo deben ser las subrogancias. Ya no hay más subrogancias. En el caso Bruglia y Bertuzzi interpretó adecuadamente cuando dice que el juez natural es aquel que se somete al procedimiento del Consejo de la Magistratura, que es designado por el Ejecutivo con acuerdo del Senado. Ese es el juez natural y no tenemos que andar dando vueltas con subrogancia o traslado para modificarlo. Por supuesto que al estar en una aldea global, la mejor república es aquella que tiene inclusión y solidaridad, pero no interna solamente, sino también externa. Es la que se relaciona o participa con las comunidades internacionales de una manera libre, de una manera adecuada, y he encontrado una síntesis de qué es lo que tiene que ser una república, porque fui un poco agorero en cuanto a los datos que he dado, porque estoy convencido que la situación económica se va a sobrellevar, que la situación económica se va a adecuar en tanto y en cuanto tengamos instituciones fuertes y sólidas. Por eso encontré leyendo algo que es fundamental a la esencia de la República, y digo, garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes, conforme a un orden económico y social justo. Lo vamos a lograr. Proteger a todos y al pueblo en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas, tradiciones, lenguas e instituciones.
promover el progreso de la cultura, de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida, establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de sus relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. Qué brillante. Y una síntesis de todo. Dirán que quién escribió esto. Y este es el preámbulo de la Constitución española. Síntesis importante de los postulados hacia los cuales nosotros tendemos y sin duda a los cuales nosotros vamos a llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. La verdad, excelente la conferencia y sobre todo los aportes. Yo creo que nunca más actuales sus palabras con relación al sistema republicano que tenemos en nuestro país. Si dispusiera unos minutos más, me gustaría invitar a todos los presentes, si bueno, hubiera surgido alguna duda o pregunta que quisieran transmitirle al profesor Varas con relación a la conferencia de esta tarde, los invito a que abran sus micrófonos si quieren o bien lo hagan mediante el chat, pero que expresen sus preguntas que seguramente van a enriquecer mucho también el debate. Y un poco haciendo abuso de mi rol de moderadora, quería hacer una reflexión con relación a esto que nos decía. La verdad, coincido en que nuestra república es institucionalmente sana. Me parece que nuestra Constitución establece los mecanismos idóneos para poder concretarla, pero también me preocupan los datos con los que iniciamos la conferencia y sobre todo que veo, en el último tiempo, digamos, que hay una preeminencia del Poder Judicial sobre las decisiones políticas que se toman en nuestro país. Y esto me lleva a pensar si nosotros no estamos viviendo en este momento una crisis en la representatividad política. En esta, digamos, en la proyección que hacen los ciudadanos de sus ideales democráticos, logran mantener esa estructura que nos daba durante su ponencia de gobernante y gobernado, o más bien estamos frente a un sistema de gobernante y votante. Es eso por ahí lo que quisiera saber, si esta preeminencia del Poder Judicial no responde un poco a eso, a esta crisis de representatividad, si es que podemos hablar de crisis de representatividad, por supuesto. Sí, Ayelén, mirá, vos estás lejos y por eso no mirás televisión y no lees nuestros diarios, evidentemente. No, mirar televisión, porque vi poca repercusión de esto en los diarios. Hay un reportaje que tiene exactamente 2 días. La Corte Suprema de Justicia designó nuevo presidente, el doctor Rosati, un genio, por supuesto que siempre, toda elección, cuando no hay unanimidad, reporta vencedores y vencidos de alguna manera, aunque no se quiera aceptar. Entonces, uno de los miembros de la Corte salió a cuestionar de alguna manera el hecho de que Rosati se haya votado a sí mismo. Y por supuesto, parece que el hombre se dio cuenta, después de hacerlo, que se estaba metiendo en una cuestión que cuando vos necesitas explicar algo que dijiste es porque te diste cuenta que no era el momento y no era la forma. Que es el doctor Lorenzetti, en una entrevista televisiva que le hicieron muy buena. No tiene desperdicios, por supuesto, es un jurista brillante. Eso no podemos negar a los miembros de la Corte que tienen el carácter de juristas y de brillantes. Y él dice que el problema que tenemos es precisamente que los problemas no se resuelven, se trasladan. Fíjate vos, los problemas se trasladan. ¿Y a quién se traslada? Al Poder Judicial, que es el que tiene que terminar tomando decisiones. De hecho, en los fallos que yo te he mencionado, fíjate vos cómo el Poder Judicial se encarga de agarrar la lanza y tomar la decisión, que no solamente es un límite
al que quiere sacar los pies del plato y exceder al ámbito republicano de incumbencia, sino de marcar cuáles son las políticas o cuáles son las formas que deben seguirse. Y por ahí es bastante acertado lo que mencionás de la relación entre gobernante y votante. Y de hecho, las medidas del actual gobierno yo creo que tienden a una relación gobernante-votante. Fíjate vos que tenemos las cajas jubilatorias fundidas y hay nuevas leyes para nuevos jubilados. Yo no averigüé todavía, pero capaz me dieron una. Voy a aprovechar antes que me saquen la ley. Y la posibilidad de expandir el gasto público a través de asignaciones universales, de planes sociales. Es decir, basta de clientelismo. Basta porque estamos en un punto de inflexión en el cual tenemos que volver a funcionar institucionalmente adecuado, y la relación tiene que ser estrictamente representativa. El gobernante tiene que ser elegido por el pueblo en el marco del pacto que existe al partir de reconocer las ideas de gobierno y las ideas que se van a implementar. El gobernante, al exponer su programa de gobierno, expone ideas que necesariamente debe cumplir, porque para eso tiene un pacto tácito con la comunidad que le ha otorgado el voto. Por supuesto que no es un voto permanente, ya lo hemos visto, no hay voto permanente. El voto permanente es efímero, porque cuando las necesidades básicas se producen en insatisfechas, requiere de soluciones prácticas que el gobernante, perdido en esta relación de mantener el vínculo entre gobernante y votante, se olvida de cuál es su finalidad. Se olvida de cuál es su finalidad porque precisamente no tiene en cuenta que la principal y esencial función que tiene es periódica, tiene un tiempo de duración, con lo cual debe cumplirla y debe ejercerla. Muchas gracias, la verdad que sí, es así, no puedo estar más de acuerdo con sus opiniones. Y bueno, con relación a las preguntas, bueno, en el chat por ahí se habilitaron algunos comentarios, creo yo, más que preguntas que me gustaría transmitirle. Que, bueno, el doctor Jorge Gustavo Dahlgren, por ejemplo, menciona las cuestiones políticas no juiciables, la extensión, la motivación de los actos políticos, la preclusión del procedimiento administrativo, el principio de gradualidad. Son todas estas cuestiones muy vinculadas, me parece, a lo que comentaba antes. Y también... Vos sabés que, bueno, Jorge es un amigo, y le dije un montón de veces que tiene razón, pero yo no soy juez. Yo soy un estudioso del derecho, y de hecho los actos políticos de alguna manera ya no son lo que era cuando Marienhof los exponía y los daba como algo intocable, exento de la responsabilidad y la actuación judicial. De hecho, la posibilidad de revisar actos del Congreso, siempre le digo a los alumnos, en los casos Patti y en los casos Bussi, cuando fueron inhabilitados moralmente por el Congreso al examinar sus títulos, y la revisión judicial que de esta situación se ha generado, es de alguna manera la posibilidad de revisar los actos políticos. Las decisiones por ahí sobre las cuestiones de los derechos, en el caso de Colegio de Tucumán, como les mencionaba, contra Colegio de Abogados de Tucumán, contra la Honorable Corte Convencional Constituyente de Tucumán, que precisamente a partir de reconocer una legitimación colectiva se posibilitaba el resguardo, el reconocimiento judicial de derechos que podían afectar la forma republicana de gobierno. El acto político es revisable. El acto político es revisable y como tal, esto es una factibilidad y la Corte lo ha dicho. La Corte Nacional.
Sí, claro. Es así. Si no le importa, un comentario que hace la profesora Karin Rosenblum también, dice, bueno, en primer lugar lo felicita, que es un orgullo para nuestra facultad, cuestión que adhiero, y por otra parte dice, las palabras del doctor Varas me llevan a reflexionar sobre la legitimidad de origen. Ya no podemos hablar solamente de que la misma sea asimilable a asumir el poder a través del sufragio, sino de una legitimación más profunda, lejos del clientelismo. También una cuestión... Sí, sí, totalmente de acuerdo. Fíjate vos que cómo mueren las democracias, Stephen Lewicki es un estudio de esa situación y que él le encuentra en el equilibrio y en la tolerancia al otro la posibilidad de hacerlo. De hecho, en Estados Unidos, que es el lugar, el profesor de la Universidad de Nueva York, creo, o de Harvard, no sé cuál de las dos, la situación Trump post-elección ha mantenido o ha sido sobrellevada a partir del equilibrio y la tolerancia entre los dos partidos. Ahí tienen más posibilidades que acá, porque tienen dos partidos, el demócrata y el republicano, porque si no, cualquier posibilidad que hubiera tenido validez el proceso de juicio político, de impeachment que habían iniciado contra Trump, podía haber generado un desequilibrio fundamental en la principal democracia del mundo. Cosa totalmente inusual, hechos de violencia de esa magnitud contra las instituciones o contra los símbolos de las instituciones. Y situación además que creo que nadie se hubiera imaginado nunca las que se vivieron en el Congreso de los Estados Unidos realmente, con obviamente la gravedad institucional que supone eso también para un Estado, ¿no? Pero bueno, también es símbolo de la calidad democrática de ese país es lo rápido que se recuperan ellos de situaciones como esa, ¿no? Sí, y nosotros tenemos una prueba, Yelén. De acá al 14 de noviembre tenemos una prueba de ratificar nuestra institucionalidad, de lograr el equilibrio, de lograr la convivencia entre distintas opiniones. No que tengamos un discurso único, pero sí distintas opiniones que puedan sobrellevarse en el mismo sentido. Sí, y creo también que va a ser un pronunciamiento de la sociedad y para los que estudiamos derecho público va a ser también un buen indicador respecto a la accountability vertical que llevan adelante los ciudadanos respecto a las políticas públicas. Ahí vamos a ver un poco hasta qué punto los ciudadanos están llevando adelante este control de las políticas públicas mediante el sufragio. Me parece que va a ser para nuestra democracia va a ser un momento bisagra, digamos, va a ser de verdad... Es un momento de inflexión. Es un momento va a ser un momento de inflexión, sí, eso, yo coincido también respecto a esa cuestión. Bueno, no sé si alguno de los participantes quisiera habilitar el micrófono y hacer alguna otra pregunta. Bueno, creo que... Yo quería agradecer al profesor Varas la exposición y bueno, siempre a disposición para lo que necesite y bueno, seguimos con ganas de seguir promoviendo este tipo de actividades para la facultad y sobre todo trabajar en conjunto con la Universidad de Salamanca, ¿no? Muchísimas gracias. El doctor Dahlgren creo que había hecho el comentario ese recién. Le agradezco mucho su intervención. Bueno, creo, bueno, también le agradecen por la ponencia. De verdad, tengo que reiterar en lo personal la satisfacción que me supone la jornada de esta tarde. Bueno, creo que ha sido muy grato para todos los presentes haber escuchado estas reflexiones sobre nuestro sistema republicano. Y bueno, esperemos que cara al futuro puedan multiplicarse estas intervenciones de usted en el ciclo de seminarios del Centro de Investigación para la Gobernanza Global. Para mí ha sido un honor indescriptible poder participar en este ciclo. La verdad que me llena de emoción
sobre todo teniendo en cuenta que te tengo a vos del otro lado del océano y del otro lado de la pantalla. Y la amenaza constante, yo creo que el próximo abril se va a cumplir y te voy a visitar y voy a visitar a los amigos de Salamanca para poder conocerlos personalmente y poder agradecerle toda la interacción hermosa que han generado con esta facultad nuestra del Nordeste. Muchísimas gracias, espero que así sea, espero ansiosa el momento en el que podamos atravesar el océano y reencontrarnos, que de verdad hace mucho que no nos vemos. Y bueno, por supuesto, no sé si arrogarme el nombre del centro de la universidad, pero no tengo duda que va a ser muy bienvenido y que va a ser muy, muy grata su presencia en la universidad y por supuesto en el Centro de Investigación para la Gobernanza Global. Esperemos mejoren las condiciones macroeconómicas de nuestro país para que yo no duerma en el auto y pueda dormir en... No, por Dios, acá siempre el lugar donde alojarse, a donde visitar, no le va a faltar en Salamanca, por Dios. Bueno, muchas gracias, Bueno, Ayelen. Un beso a la distancia muy grande. muchas gracias. Igualmente damos entonces por finalizada la jornada y agradezco una vez más a todos los presentes por habernos acompañado. Hasta la próxima. Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos, Gustavo. Hasta luego. Hasta luego.